Merino Cadavid, coordinadora académica, y a Hernán Darío Sierra Valencia, coordinador de bienestar de la seccional, quienes nos han estado acompañando desde la propuesta y en este espacio de diálogo. Igualmente, saludamos a los egresados de nuestra alma mater y a todos aquellos que se han sumado a la propuesta, así como a todos los asistentes, sin quienes no hubiera sido posible generar la inquietud de las palabras con respecto a la salud mental. Recordamos que esta es la última sesión del coloquio, en el cual profesionales que han abordado desde diferentes campos de la salud mental exponen sus saberes y experiencias, particularmente en la contingencia actual. Al finalizar la sesión, se dará paso a las inquietudes y comentarios de los participantes, para lo cual se invita a que vayan haciendo uso del chat. La duración de cada ponencia será de 20 minutos, por lo tanto, se hará un anuncio en 3 minutos para terminar. Esto con el fin de hacer uso óptimo del tiempo. También los invitamos a que vayan registrando la asistencia en el formulario que se les compartirá en el chat. Durante el coloquio hemos expuesto desde diferentes perspectivas la salud mental y el rol de los diferentes actores, así como los desafíos que se han generado durante la contingencia, especialmente desde el campo gubernamental, social, clínico y educativo. Igualmente nos hemos acercado al afrontamiento que desde lo político se ha dado a la salud mental. Lo anterior, con el afán de provocar en cada uno de los participantes el interés y reconocimiento por un tema que trasciende lo humano. Y es en ese sentido que se han brindado algunos aportes desde los municipios que se articularon con la propuesta, así como desde la perspectiva de los profesionales que han tenido la oportunidad de ejercer en múltiples ámbitos y con las diversidades poblacionales. Para continuar inquietándonos con la salud mental como derecho y su incorporación en las políticas públicas en términos de los campos ya mencionados, queremos invitar a Andrés Felipe Gaviria Yepes, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, psicólogo de la Universidad de Antioquia, quien se ha desempeñado como subsecretario de Cultura y Juventud de la Ceja y como coordinador de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Gobernación de Antioquia. Actualmente se desempeña como profesional universitario de la Gerencia de Salud Pública de la Gobernación de Antioquia, programa de atención a víctimas del conflicto armado, y nos acompaña con su ponencia Recuperación emocional y reconstrucción del tejido social en la población víctima del conflicto armado. Bienvenido, Andrés. Muy bien. Un cordial saludo para todos. Pido por favor me confirmen si me escuchan, porque estoy teniendo también algunas dificultades con la conexión. Sí, Andrés, te escuchamos muy bien y te vemos perfecto. Bienvenido. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Saludo de manera cordial y especial a las directivas de la Universidad de Antioquia, a los diferentes profesionales, egresados, estudiantes, y personas que hacen posible este coloquio, esta posibilidad de encuentro, de reflexión en torno a un tema tan especial como el que nos convoca en esta ocasión, que es el tema de la salud mental en un diálogo muy especial sobre los saberes y las experiencias que cada uno de nosotros ha podido tener. En nombre propio, en nombre de mi institución, la cual represento, que es la Gobernación de Antioquia, la Secretaría Seccional de Salud, agradezco la invitación a compartir con ustedes esta experiencia. Voy a pedirles el favor, me vayan ayudando también con el tiempo. Compartí un video para que lo podamos proyectar al final. Creo, Milena, que logró llegar, ¿cierto? No, aún no lo recibimos, pero vamos a solucionar acá. Ya te vamos a proyectar la presentación. Muy bien. Permítanme entonces un momento, vuelvo y lo reenvío porque sí quiero que lo veamos todos.
Muy bien, nos escuchamos, ¿verdad? Ujú. Bueno, muy Sí, bien. Andrés, te Entonces, escuchamos el tema... perfecto. Muy bien, muchas gracias. Acabo de reenviar nuevamente el video. Me excusan, pero estoy haciendo todo desde el celular, por eso pido pues, excusas Sí, públicas, tranquilo, no te preocupes. porque todo lo que pueda fallar en estos temas falla. Entonces, aquí se está cumpliendo a la perfección la ley. Los saludo muy especial desde el municipio de Sonsón. Aquí estoy acompañando diversas actividades también relacionadas con mi cargo. El tema que les quiero compartir a ustedes es lo relacionado con la recuperación emocional y la reconstrucción del tejido social para la población víctima del conflicto armado. Una población que en lo específico también nos hace un llamado permanente a nosotros a ir propiciando escenarios permanentes, no solo de reparación integral en las diferentes dimensiones que como Estado tenemos, sino también espacios de escucha, de reconstrucción de cada uno de esos tejidos que se ha visto permeados y se ha visto golpeados a causa del conflicto armado, que por las diferentes épocas, diferentes medios, actores y contextos hemos vivido en el país. Lo primero sea poder presentarles a ustedes un corto contexto sobre el cual quiero basar esta importante socialización, y es poder refrescar junto con ustedes a la luz de este coloquio el reto tan grande que como país tenemos, en este caso como Estado, en el caso que me compete a mí y a mi institución, y es lo relacionado al alto porcentaje de la población víctima del conflicto armado que tenemos en el departamento de Antioquia, significativamente y de una manera porcentual con lo que en el país tenemos. A hoy podemos estar hablando casi de 9 millones de víctimas del conflicto armado en cada uno de los hechos victimizantes. Y Antioquia ocupa uno de los primeros lugares en porcentaje y en número de cada una de estas víctimas del conflicto armado en cada uno de esos hechos. Esto es muy importante tenerlo claro y ponerlo acá, porque es ahí cuando nos vamos dimensionando también en realidad al reto al cual nos exponemos. Cuando yo enfoco esta ponencia, este corto diálogo con ustedes en torno a la reconstrucción del tejido social y a la recuperación emocional de una población específica, estoy haciendo mención también a una de las medidas de reparación integral de la cual nos habla la Ley 1448 en el marco de la política pública de reparación a las víctimas. Y aquí quiero hacer un hincapié bien especial, y es porque traer a un escenario como estos un tema tan específico como el tema de la población víctima del conflicto armado, una población, digamos, tan propia, con unas realidades tan particulares, a un escenario tan amplio, tan especial como es este escenario aquí. Y es también para poder decirles a ustedes el gran trabajo y esfuerzos que hemos en torno a la recuperación emocional de la población víctima del conflicto armado. Y es que a hoy nos estamos encontrando con un tema bien especial que era digno de poder colocar acá. Y es que si bien la población víctima del conflicto armado, por su misma situación de vulnerabilidad, ha sufrido un daño que ha sido ocasionado por grandes violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, y esos violaciones y esas infracciones al derecho internacional humanitario han causado en ellos daños de manera individual, de manera colectiva, familiar, a sus territorios, a sus vidas. Hoy nos estamos encontrando con unos daños vigentes, producto precisamente de uno de los temas que aquí se ha venido trabajando y el cual motivó este escenario académico, que es a la luz de la COVID-19, a la luz de esta pandemia, cómo nos estamos encontrando también en el territorio con los diferentes, con la población en un tema tan específico como la población, como la promoción de la salud mental y también los casos que hemos encontrado. Y es poder decirles también a ustedes que a hoy estamos encontrando en la población víctima del conflicto armado un daño vigente. Si bien hay daños ocasionados por las mismas, y hemos venido encontrando también en el territorio situaciones vigentes, que si bien no solo son de la población víctima, es muy necesario poderlo mencionar acá. Lo relacionado con la cansa, relacionado con temas de la incertidumbre, no saber qué se sigue en la vida. Muchas de las cosas en las que creíamos que estaba fundamentada la vida ya no lo está. Que muchas de las cosas que en lo que pensábamos que estaba fundamentada nuestra felicidad, nuestra tranquilidad, en realidad ya no lo es. Y que el cambio precisamente que nos está colocando esta situación actual que estamos viviendo de la COVID-19 exige en nosotros un cambio específico y exige también
no solo en la población víctima del conflicto armado, sino en cada uno de nosotros, la posibilidad de ver algo más allá de lo que normalmente estamos enseñados a ver. En palabras del Principito, lograr ver lo esencial. Y lo esencial es invisible normalmente a nuestros ojos. Por lo tanto, en la población víctima del conflicto armado, en un tema tan específico como estos, hemos venido encontrando que ya no quiere minimizante lo que sucedió hace 15 o 20 años, del tema de la desaparición forzada, del tema del desplazamiento forzado, del tema de la violencia sexual, del tema del reclutamiento de los niños y de las niñas, del tema de las minas antipersonal. Hoy nos estamos encontrando con una población que quiere precisamente poder hablar de lo que está pasando en torno a su salud mental, al encierro, al no saber, a la incertidumbre. Y esto es un tema muy especial porque en realidad nos pone también a nosotros como Estado en una lógica de poder llegar al territorio de una manera más propositiva, de una manera más adecuada para poder atender este tema. Continuemos, por favor, en la presentación. Continuemos. Este es el contexto del que ya les había hablado. Continuemos. Estos son los detonantes. Démosle, por favor, a la anterior. Los menciono rápidamente. Algunos detonantes que, de acuerdo al Centro Nacional de Memoria Histórica, en el informe que saca en el 2013, titulado El Basta Ya, que recoge 50 años de historia del conflicto armado en Colombia, nos muestra cuáles pueden ser incluso pues, algunos de los detonantes sobre los cuales se ha agudizado el conflicto armado en el país, nada distinto a lo que ya muchos de nosotros conocemos. Temas agrarios, debilidad en la democracia, ausencia del Estado, temas de narcotráfico, influencia del contexto internacional, temas como la Guerra Fría, la lucha contra el terrorismo y obviamente situaciones de racismo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque se concentra también el entendimiento de poder entender de dónde es que se han venido construyendo esos daños que en la población víctima del conflicto armado han quedado. Y muchos de ellos han sido también perpetuados por las rupturas y las coyunturas presentadas en estos temas en específicos. Entonces es muy importante poder tenerlos acá en cuenta. Siguiente. Esta es una de las voces de las víctimas, porque pues, el coloquio está enfocado a contar la experiencia. Escuchemos lo que nos dice una de las víctimas de la masacre de La Rochela en Santander. Ella se quedaba callada o lloraba, no salía casi de la casa. Mantuvo la ropa de mi papá por mucho tiempo y guardó el luto hasta el día de su muerte. Se volvió muy taciturna y se enfermaba más frecuentemente. Tuvo úlceras, se volvió algo adicta al tabaco y esto la llevó a que se manifestara mucho más rápido un cáncer que le generara la muerte. Esta es una de las víctimas de la masacre de La Rochela y es un tema que hemos venido trabajando también en promoción de la salud mental con el sistema de salud y es la formación del talento humano que en salud y en otras áreas atiende a la población víctima del conflicto armado para que lo hagan desde el enfoque psicosocial. Y el enfoque psicosocial exige en nosotros la capacidad de colocarnos unas gafas distintas, la posibilidad de ver distinto. Y por eso hemos venido formando médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos de diferentes entidades, estatales y no estatales, para que logremos entender en realidad cuál es la esencia, cuál es la configuración del daño a nivel psicosocial y en la salud que se están dando en torno al entendimiento de la población víctima del conflicto armado, pero también poder entender en aras de la salud mental de que muchas de las personas que están consultando hoy, que están llegando a nuestros consultorios en los hospitales, las ES, las EPS, las IPS, los diferentes entornos, quizás ya no estén llegando por el hecho victimizante de hace 15 o 20 años. El dolor de estómago que manifiesta determinada señora, si bien puede ser producto de una situación de su salud actual, de un tema digestivo, cualquier situación, también puede ser la manifestación del hijo desaparecido de hace 15 años. Y es lo que estamos encontrando hoy. Y ese daño vigente que estamos viendo precisamente en la población víctima del conflicto armado hoy ha puesto a que el Estado se piense de una manera distinta. Por eso es muy importante escuchar la voz de quienes han sufrido en realidad. Y esta persona en específico, este caso en específico estamos viendo cómo se nos manifiesta también la presencia de enfermedades más tempranas a la luz del padecimiento y del sufrimiento que tuvo a causa del conflicto armado. El sistema se ha venido preparando para poder adquirir ese enfoque
Y ese es un proceso bien especial que también como gobernación se ha venido adelantando. Continuemos. Datos del conflicto armado en Colombia, esto para tenerlo en materia de contexto, y es pues la cifra bien importante, y es relacionados con temas de homicidio, con temas de contexto, los antes a los cuales nos vemos evocados, a los cuales ya hemos venido haciendo referencia, y que también es importante poder avanzar en el entendimiento. Pero no solo las víctimas del conflicto armado, démosle hacia atrás, por favor, no solo las víctimas del conflicto armado han sufrido. Las víctimas del conflicto armado también han logrado resistir. Y eso es lo que estamos encontrando ahora en el territorio. Resistentes de la violencia, resistentes del conflicto armado en este país. Y sobre eso la salud mental tiene mucho que hacer. Y tiene mucho que hacer en el entendimiento de la lógica. De que si bien hay temas desde el área psicosocial, también hay temas de la salud integral, que en una armonía permanente entre los dos sistemas, entre el Sistema Nacional de Reparación a las Víctimas y el Sistema General de Seguridad Social en Salud, tienen que brindar una posibilidad de recuperación emocional y tienen que brindar una posibilidad de reconstrucción del tejido social en el territorio. Y por eso una medida tan específica como estas, como es la medida de rehabilitación en salud, que está enmarcada en todo un proceso de reparación integral, al hablar de una población tan específica como estos, no puede tener otro sentido distinto que dignificar a los que la violencia le ha quitado la dignidad. Y por eso lo sensible de poder hablar aquí de un tema tan especial como lo es la salud mental. Y la salud mental propiciada no solo por escenarios estrictamente del sistema de salud, sino también la salud mental propiciada desde escenarios incluso de una escucha activa, de la posibilidad de que la gente se exprese, de que la gente pueda contarnos tantas cosas. Y por eso los casos, y el caso que veíamos de La Rochelle y los otros que aquí estamos viendo, de que no solo han sufrido daño, sino que también las víctimas han resistido y han tenido la capacidad de continuar. Eso se llama, en palabras nuestras, han tenido la posibilidad de tener sus capacidades resilientes, de poder avanzar. Continuemos, por favor. Andrés, ya van a ser van a llegar a los 7 minutos que te quedan restando. Queremos proponerte que mientras solucionamos como un asunto técnico de la proyección del video, le damos paso al siguiente ponente y lo proyectamos al final de las otras dos ponencias, o si quieres irte como los 20 minutos de tu tiempo y ya miramos si en el espacio de las preguntas podemos poner el video, como te sientas mejor, como para terminar, como quieres. Perfecto. Pues quería presentarles el video porque en realidad recoge pues algunas experiencias muy especiales del territorio, el que es precisamente las voces de las víctimas. Ya ustedes me dirán cómo es más fácil poderlo hacer. Entonces creo que si quieres redondear la idea, le damos paso al otro ponente mientras solucionamos como los asuntos técnicos. ¿Te parece? Para que podamos proyectar el video al final de la... Perfecto. Muchas gracias, Luz María. Voy a dar 6 cápsulas sobre las cuales quiero concluir este corto mensaje que quería traerles hoy en cuanto a esta población. Y es, la primera, las expresiones del sufrimiento en la población víctima del conflicto armado son absolutamente normales y son una respuesta precisamente en torno a esas violaciones de los derechos humanos. Por eso es muy importante entender que el conflicto armado pues, ha generado diferentes formas de sufrimiento y que esto ha supuesto que la población se puede ubicar también en una perspectiva de poder enfrentar esas situaciones y que esa expresión del dolor y del sufrimiento son absolutamente normales. Por eso cuando hablamos de la población víctima del conflicto armado no estamos hablando de personas anormales, sino de personas que en realidad están enfrentando una situación específica que no decidieron en su vida por ella, sino que la misma situación, la misma vida, el mismo contexto se las colocó. Esa es una primera premisa del enfoque psicosocial, el enfoque que permite que logremos ver con otros ojos el daño que está generándose en la población víctima del conflicto armado, pero también el daño vigente a la luz de esta situación de la COVID-19. 2, que no solo están sufriendo, que existen enormes cualidades y fortalezas, recursos personales, sociales, que si bien han generado situaciones de dolor y de sufrimiento en determinado momento, también han posibilitado emprendimientos, actos de supervivencia, resistencia, heroísmo,
Y esto lo encontramos en el oriente antioqueño con todo el tema del cooperativismo, con todo el tema organizativo, cómo las víctimas del conflicto armado no se han quedado solo en el sufrimiento, sino que han visto en esa posibilidad también la capacidad de reorganización y de volver a reiniciar sus vidas, de volver a reconstruir ese tejido social. 3. Todos podemos hacer algo frente al sufrimiento de los demás. Esta es una premisa también del enfoque psicosocial y es como cada uno de nosotros, frente a ese sufrimiento que tenemos en el otro, logramos entender también cómo podemos fortalecer capacidades, habilidades, cómo podemos reconocernos y significar a la población víctima del conflicto armado que diariamente se acerca a nosotros. Mucha de ella que estudia en la universidad, mucha de ella que hace parte también del profesorado, de las diferentes áreas de la coordinación. 4, que existen diferentes formas del sufrimiento. No podemos estandarizar una sola gama. Aquí unos se expresan desde el llanto, desde la tristeza, desde la rabia, desde la preocupación, desde el pánico. Todas las emociones se ven mezcladas acá, por lo tanto no podemos estandarizar una sola manifestación del dolor y del sufrimiento. 5, es importantísimo en aras de la salud mental, en este proceso y en este coloquio en el cual estamos nosotros, nos quede una conclusión, y es que es importante permitir el paso por el dolor. En ese sentido, es importante poder entender que el sufrimiento hace parte también de lo que los demás han vivido, hace parte de su espacio de expresión, y lo pueden hacer mediante el relato, mediante la construcción de algunas experiencias. Y por eso encontramos un sexto mensaje que les quiero dejar hoy, es que el dolor no solo se representa en la palabra, el dolor también busca diferentes formas de expresiones, y por eso encontramos desde la medida de satisfacción diferentes formas simbólicas, artísticas, incluso culturales que permiten que las víctimas del conflicto armado se puedan expresar. Y por eso aquí hacemos galas también a escenarios tan importantes como los que encontramos del Salón del Nunca Más y diferentes temas que han permitido que podamos avanzar. Lo psicosocial no es solo la salud, estimados amigos, y tampoco es solo lo psicológico, es también la calidad de vida, cómo nos estamos sintiendo, cómo vivimos. No se trata de que nos den una pasta para el dolor de cabeza, sino saber el por qué tenemos esos constantes dolores. Hay que ir más allá de la enfermedad. Y este es un mensaje que nos deja una de las víctimas de la masacre de Ituango, y que en este coloquio se los quiero dejar como conclusión al finalizar y poderle dar paso a mis demás compañeros ponentes, de que logremos entender de que la promoción de la salud mental no es solo el estandarizar en un procedimiento de los muchos o de los protocolos de los cuales cada uno de nosotros pueda ser parte. Es también la posibilidad de que le demos la oportunidad a las personas de que se expresen y que logren entender por qué están viviendo esa situación. Y ahí es donde nosotros podemos dignificar lo que la violencia ha quitado en las personas. En otras palabras, promoción constante de los derechos humanos y un lugar permanente de la dignidad de la persona. Muchas gracias, estimados compañeros. Estaré con ustedes para la aclaración de algunas dudas o de algunas sugerencias. Muchísimas gracias, Andrés, por compartir tus experiencias con nosotros. Ya miraremos cómo podemos pensar lo del video y si no, lo podemos mandar vía correo a los asistentes también para compartir. Muchas gracias, Luz Dari. Un abrazo para todos. Un abrazo, qué bueno verte. Damos las gracias al profesional Andrés Gaviria por su contextualización con respecto a la salud mental de las víctimas del conflicto armado y las medidas de rehabilitación que se transmitan desde la Gobernación de Antioquia. Ahora, invitamos al profesional Carlos Mario Piedrahita, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia, especialista en Cultura Política y Pedagogía de los Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana, abogado de la Universidad de Medellín, quien actualmente es docente de cátedra de la Universidad de Antioquia y nos acompaña con su ponencia Derechos Humanos en tiempos de pandemia. Carlos Mario, bienvenido a este espacio y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes para todos y para todas. La exposición que yo estuve preparando pues tiene la denominación que acabas de decirnos. Un poco recoge esa relación o esa síntesis entre derechos humanos y pandemia en la actualidad, en lo que estamos viviendo en el tiempo de hoy. ¿Me confirman, por favor, si se escucha bien? Sí, señor, se escucha perfecto.
Muchas gracias. Bueno, la exposición que voy a hacer de alguna manera es sencilla, pero intenta recoger y organizar las percepciones y saberes que con seguridad ustedes ya tienen frente a estos temas, pero en el asunto de organizarlas un poquito y volverlas a poner sobre el espacio de lo público. La exposición consta básicamente de una introducción, de una reflexión en torno a la relación entre pandemia y derechos humanos y a la proposición de unos retos mínimos que tal vez deberíamos empezar a afrontar nosotros con motivo pues, de este suceso, de este gran fenómeno que nos ha ocurrido. A partir del aproximadamente el 20 de marzo de la anualidad, se ordenó por decreto presidencial, con la firma de los ministros, el establecimiento de un estado de excepción y a través de él, o como consecuencia de él, el confinamiento de la población del país, con otra serie de medidas que se han ido desarrollando, tanto por autoridades nacionales como por autoridades seccionales y locales. El argumento establecido básicamente se dirigió a establecer, a generar un lapso de tiempo, un término que se consideraba adecuado para preparar el país para afrontar el avance y los efectos de la infección que conocemos hoy todos, todas, como el COVID-19. Revisando la actuación, ¿cierto? Puede ser personal, pero creo que muchos pueden compartir este tipo de percepciones, de interpretaciones. Se trató de una cuarentena mal manejada y vamos a meternos un poco en ese sentido. ¿Por qué lo fue? Es la cuarentena, al parecer, más larga del mundo y a pesar de ello, Colombia va constituyéndose en uno de los primeros 10 países del mundo con más afectados por el COVID. Inclusive sin contar la posibilidad de un subregistro muy grande del que vienen hablando epidemiólogos e infectólogos. Y bueno, y los médicos agremiados en general. Un dato notable es que el país invirtió en lo que es propiamente la salud durante este estado de excepción, que todavía continúa, una suma que relativamente es irrisoria. De acuerdo a un panel realizado por la revista Semana con María Isabel Rueda, en la que participaron pues varias personas, dos médicos, uno de ellos Roy Barrera, el otro un infectólogo que no recuerdo el nombre, Silva Luján y también López Montaño, se establece que más o menos es del 0.3%, lo que deja muy mal parado al país, fundamentalmente pensando que el establecimiento del estado de excepción se hizo precisamente para preparar el sistema de salud, que no lo estaba en ese momento y no lo está todavía, para afrontar de manera debida este tipo de fenómeno que se nos ha presentado como nuevo, pero que en realidad ya había sufrido la humanidad. Por lo menos muchos pudimos arrimarnos a la percepción de este fenómeno a través de la literatura y del cine. ¿Cuántos no leímos el Decamerón, cierto? Que precisamente se refiere a él, pero además cuántos también no vimos, por ejemplo, la papisa Juana, ¿cierto? La Pontifex Johannes, ¿cierto? Y en ese sentido podemos dar cuenta, entre otros, de que sí había un registro universal de este tipo de cosas. Cuando empezamos a mirar la historia, pues en los años 20, lo que se llamó la gripe española y hacia atrás, pues otra serie de ellas. Y en ese sentido, pues sí teníamos algún tipo de precedentes y a pesar de que socialmente algunos intelectuales y científicos venían avisándonos que esto venía, no lo tuvimos en cuenta de manera debida y mucho menos los gobiernos. Bueno, un fenómeno mundial, pero que puede manejarse de diversas maneras. Bueno, señalemos como lo siguiente, definitivamente la inversión entonces en salud frente a la necesidad de salud y frente a otras necesidades no apropiada por el gobierno nacional no es la que estaba requiriendo el país.
Si bien entre nosotros el modelo de confinamiento ha sido muy promocionado y lo sigue siendo, no es el único modelo de manejo aplicado a la pandemia. Fieles a su tradición democrática, por ejemplo, Suecia y Uruguay, una nueva tradición democrática, llamémoslo, o más joven aún, manejaron modelos mucho más flexibles, reconociendo, obviamente, de entrada que sus modelos de salud son mucho más avanzados que estos neoliberales que nos han sido impuestos a nosotros, nosotras, en nuestro medio. De manera personal, entonces, pienso que este tiempo, el lapso transcurrido entre el 20 de marzo hasta el 1 de septiembre y lo que continúa ahora, de alguna manera se manejó muy mal o se perdió. La afirmación se puede atenuar con alguna serie de aspectos que se nombrarán un poquito más adelante, que también hay que resaltarlos, que también hay que mencionarlos, y bueno, ¿cierto? Como guardando la proporción e intentando ser equitativos en lo que decimos. Pero la afirmación tiene mucho que ver con una valoración que se hace con lo que son los derechos humanos. Y los derechos humanos como un criterio de medida y evaluación de los estados y también de la actualidad, de la contemporaneidad que viven las sociedades específicas y de alguna manera pues la sociedad mundial. En ese sentido, pues tenemos que empezar a hacer este tipo de evaluación. Lo primero que quiero señalar es que la venida de la pandemia, el fenómeno del COVID-19, aumentó, intensificó el sentimiento que tenemos respecto de la finitud que nos es propia como seres humanos. Esa exacerbación del sentimiento de finitud ayudó de alguna manera o fue alimentada a partir del tipo de trabajo que se ha venido haciendo, incluso en los medios de comunicación y mucho en el tipo de comunicación que hacen de manera efectiva el gobierno nacional, tal vez en menor medida el gobierno seccional, pero también el gobierno local. Y en el sentido de seguir trabajando, no a partir de la necesidad de alcanzar salud y de proteger derechos, sino más bien de sembrar miedo y terror, la posibilidad de que efectivamente el fin de nuestra existencia pueda llegar antes. Y este miedo que conjugamos de manera cotidiana con otros miedos, también incentivados desde la comunicación, como el miedo al comunismo, al castrochavismo, a la ideología de género, al avance del ateísmo, ¿cierto? Y nos montan una cantidad de fantasmas que siguen estando presentes, genera pues una angustia y unos efectos de alguna manera perversos, por decirlo así, en el establecimiento de la salud social, mental y sin duda también física de toda la población. Querría comenzar también por señalar que señalar algunos aspectos positivos pues de este fenómeno, ¿cierto? Positivos y que tienen su correlato también. Se develó la enorme desigualdad que existía en el país, que la conocíamos, pero que la clase indolente dirigente que maneja el país no le interesa, no le interesa. A mí me gusta mucho Wally opina, qué pena. Y Wally opina, pues trae a cuento en una de sus sesiones de humor crítico, en la última, comienza pues con esa expresión que todas llegamos a reconocer hace 2, 3 meses, ¿cierto? ¿De qué me hablas, viejo? ¿Cierto? Que muestra toda esa indolencia tan enorme por la que pasan esas clases dirigentes y esas clases pudientes, por lo general las personas que la integran.
El fenómeno del señor Uribe Noguera es otra muestra de ello. Bueno, y una cantidad de asuntos que han pasado por vicepresidencia y presidencia que han debido ser presentados por los medios de comunicación para mostrar que finalmente pues hay un manejo político no solamente equivocado, sino desinteresado de los intereses de las mayorías, y si los pensamos en derechos humanos, mucho más. Bueno, otro de los aspectos positivos es que se generaron una serie de redes de solidaridad entre la ciudadanía que continúan vigentes y en torno a muchos intereses, tanto de solidaridad desde el punto de vista de la subsistencia como desde el punto de vista del conocimiento, la investigación, la alimentación, etcétera, que creo importante, y también desde el punto de vista de la garantía de derechos para algunas personas de manera específica. Algunas veces parte de las disidencias sexuales y de género, identidades sexuales diversas, otras veces con las mujeres, con personas que sufrían violencia directa por parte de agentes del Estado o acaso también por actores ilegales, y otras en ese sentido. También quiero señalar la tendencia hacia una masificación de la virtualidad como una posibilidad laboral, educativa, pedagógica y de comunicación, que con las limitaciones que hemos conocido y que hemos sufrido aquí en este medio, bueno, en este mismo coloquio y en toda la cantidad de eventos diarios que se realizan, hemos experimentado todas y todos, pero que sin duda está avanzando de manera importante, me parece a mí, un poco como a partir de la necesidad de lo álgido que ha sido este problema y el manejo que le han dado. Bueno, la posibilidad de acceso a mecanismos de derechos de las víctimas y de las instituciones, fundamentalmente las establecidas a través del capítulo de víctimas del acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC en ese entonces, que ya tienen una denominación de tipo político, fundamentalmente por toda la comunicación, todo el esfuerzo, todo el trabajo que han hecho esas entidades, la JEP, la Justicia Especial para la Paz, también la Comisión de la Verdad de una manera absolutamente destacada, con 10, 15, 12 transmisiones diarias en las que se está comunicando cuáles son no solamente los sucesos de violencia que vivieron las víctimas en el país, sino además cuáles son los orígenes, las causas y las posibles salidas para encontrar satisfacción a los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición. También el trabajo que vienen haciendo la academia, instituciones de derechos humanos, redes comunitarias que han logrado empoderarse a través de estas redes sociales y han traído mucha reflexión y de alguna manera mucho conocimiento que bien vale la pena. Yo soy abogado hace muchos años, hace muchos, pero muchos, entonces cuando yo estudié el derecho era otra cosa, sobre todo el derecho laboral, pero muchos otros derechos también, porque pues han ido emergiendo y básicamente entre nosotros ya estaban muchos tratados de derechos humanos, han salido otros, pero con la Constitución de 1991 hubo la posibilidad de pensarnos y de pensar la sociedad y de proponer una sociedad y un Estado distintos, que sin embargo, porque ha habido una contrarreforma enorme y porque quienes estaban entonces en el poder volvieron a tomárselo después de la constituyente, pues tenemos y mantenemos el país que hoy en día vivimos. Y el Estado fracasado, no, se dice el Estado fallido que encontramos hoy en día. Muy problemático, ¿cierto? Bueno, aunque en esta pandemia el gobierno nacional y las autoridades en general han hablado mucho de derechos y en particular del derecho a la salud, el tratamiento que se ha dado a las problemáticas evidencia que faltó haber aplicado un enfoque integral
y universal basado en que se pudieran cruzar y complejizar las acciones tomadas a partir de un enfoque de derechos humanos y de otra cantidad de enfoques diferenciales que incluyera los reclamos que han hecho mujeres, que han hecho etnias, que han hecho personas con discapacidad, etcétera, las mismas víctimas, algunas veces los científicos. Bueno, esa es como la primera parte, la introducción. De manera muy rápida intento pasar a la evaluación de los derechos. Tomé algunos derechos que creo que han sido muy vulnerados y que deben ser tenidos en cuenta. Me quiero referir primero al derecho a la vida, que puede ser pensado de maneras distintas. La vida digna, que es una fórmula sintética para referirse a la existencia de la persona humana que tiene o a la que se le garantiza el acceso a sus derechos, que puede elegir, decidir muchas cosas en su vida y que tiene un mínimo vital o algunos mínimos vitales, unos estándares de vida mínima garantizados. También se puede pensar la vida desde el punto de vista de lo biológico, que puede tener a su vez distintos matices. La integridad física anexa a la seguridad personal, también a la manera de la salud, como también el respeto a la vida sin atentados contra ellos. En el eslogan y en el aprendizaje que tuvimos con las mujeres y con Belén de Pará, a una vida libre de violencias, por ejemplo. Bueno, este resultó ser un derecho humano muy vulnerado a través de los asesinatos y los atentados a los líderes sociales, con la comisión de las masacres de jóvenes que han ocurrido y que vienen desarrollándose en el país y bueno, de otras personas también. Hechos que sin duda enlutan la geografía nacional y vuelven a preguntarnos nuestro sentido como nación, nuestro sentido como sociedad. Y bueno, y que ponen entre comillas en jaque al Estado precisamente por ese incumplimiento de los cometidos fines sociales, fines esenciales para los cuales está establecida la existencia del Estado. Esto es un asunto inaudito cuando pensamos que las autoridades locales, regionales, seccionales, nacionales de policía presentan cada rato que los resultados a través de la valoración de las violencias que se presentan dan unos resultados muy positivos porque se ha bajado el número de la violencia y nos presentan en homicidios en Medellín, la tasa bajó de esta manera. Venga, y si estamos la mayoría encerrados, encerradas, ¿cómo es que se cometen ese tipo de cosas? Y como si no hay acuartelamiento, sino que se puso a la fuerza pública en la calle para garantizar me disculpan, la represión, para garantizar la represión, ¿cómo es que ocurren toda esta cantidad de atentados contra la vida y contra la integridad personal en el espacio de lo público y también de lo privado? Bueno, también me parece inaudito, quiero mencionarlo de una vez, ese manejo muy policivo y militar como atención a la pandemia por parte de los organismos de seguridad. Un asunto pues que manejamos de manera cotidiana, ¿cierto? Porque pues es a través de la represión básicamente que se trabajan muchos temas entre nosotros y bueno, nos lo repiten con el artículo 16, se quieren justificar allí de la Constitución de 1886, es que bueno, con un tono militar que, pero a mí la música militar nunca me pudo levantar, en que nos dicen para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, una cosa así, ¿cierto? Cuando esos son no solamente una parte, sino una parte mínima de esos fines esenciales y de las funciones establecidas para las autoridades entre nosotros, ¿cierto? Y esto me parece pues muy preocupante, porque, bueno, alguna vez con los Emberas, la Guardia Indígena, ¿cierto? Su policía, por decirlo de alguna manera, se dedicaba a invitar a las fiestas.
o a garantizar, pero precisamente derechos. Pues eso es lo que queremos, ¿cierto? Y querríamos tener una mirada mucho más amable con la fuerza pública, que sin embargo todavía no se logra construir precisamente por la manera como se relacionan con nosotros. Y bueno, esa presentación como un logro que no tiene ningún sentido. Y otra aún peor, ¿cierto? Y es que como si hubiera algún tipo de conexión, los actores ilegales se encargan de guardar el orden establecido por las autoridades nacionales y locales, ¿cierto? Lo que es más grave aún, y bueno, me pareció muy bonita la manera como lo expresó el profesor Oscar Fernando Acevedo el día de ayer en su intervención. Esto frente al derecho a la vida, a la integridad personal. Ahora bien, frente al derecho a la salud, yo quiero señalar que se restringió y se precarizó de una manera extrema el sistema de salud y el modelo de atención nuestros, ya per se, ya de por sí, ya con la estructura establecida a través de la ley, sobre todo de la ley 100, de una manera muy precaria. Y yo creo que por eso mismo se equivocó la estrategia. Y hoy además nos llaman y nos dicen que nos devuelven la libertad, por nombrarlo de alguna manera, pero que nosotros vamos a ser los responsables de lo que pase en este sistema. Después del empobrecimiento muy grande de grandes capas de la sociedad y de toda la pauperización extrema de las condiciones de la gente que está en unas condiciones de vulneración y de vulnerabilidad mucho más profunda. Por eso lo que ha hecho también en salud es generarse una profundización desde el punto de vista de las desigualdades sociales. Profe, Bueno, vamos cerrando, por favor. Voy a correr mucho. Me le tomo Ya 2, 3 estamos, minutos más. Sí, discúlpeme, por favor. Bueno, las que deberían ser medidas en salud básicamente terminaron favoreciendo a las EPS y al sector financiero otra vez, que destinó unas grandes sumas de dinero y que no construye de esa manera ni un Estado social, democrático, respetuoso de derechos, sino que al revés, pues en materia de igualdad social lo que hace es profundizar las brechas. Los subregistros del caso, de los casos de COVID y la falta del tamizaje suficiente que son evidentes hoy en día. La lentitud en las medidas de orden sanitario para enfrentar la pandemia han sido muy grandes. Y esto sí se suma a la deprivación de otras libertades, pues trae consigo una cantidad de afecciones sobre la salud mental que fueron presentadas pues ya de alguna manera, sobre todo en las sesiones 1 y 2 de este coloquio. Las condiciones de la población sanitaria, de los trabajadores, trabajadoras de la salud, sometidas por el neoliberalismo en relación con el derecho al trabajo, a una precarización enorme, son muy grandes. Máxime con otro asunto que quiero señalar, que está en estas personas y en sus agremiaciones, pero también en todos nosotros, con el asunto de la imposibilidad de mantener reclamos firmes, mantenidos y orgánicos, ¿cierto? En cuanto a la manera de estructurar la serie de luchas sociales que establecemos precisamente para mejores condiciones de vida, de salud y de trabajo para ellas. Yo creo que fue muy errado establecer la estrategia a través de la cual se limitó el modelo de salud, pudiéndose haber separado los espacios para la atención en uno y otro caso y haber invertido de manera grande en salud y haber pensado en lo fundamental, qué tipo de modelo, básicamente yo creo que pensado desde un modelo de estado del bienestar para establecer un sistema de salud integral ahí sí y universal definitivamente, con una igualdad en el acceso tremendo. Muy rápido, se generaron problemas de igualdad por lo que dije, se afectó el derecho al trabajo, el derecho a la educación de una manera muy grande, el derecho a la vivienda, la supresión y limitación en los derechos civiles y políticos es enorme, con el engrandecimiento y bueno, como con la legitimación
por acciones legales e ilegales, bueno, o aparentemente legales, en el sistema de vigilancia y de control social de la ciudadanía. El establecimiento de Medellín Me Cuida, el establecimiento de los perfilamientos. Medellín Me Cuida lo quiero señalar porque en un momento dado el alcalde y su secretario de gobierno y subsecretario y el de las tecnologías de la información señalaron que querían tener una carpeta, un perfil de cada ciudadano de Medellín, cuando hasta al gobierno de Uribe Vélez en los estados de excepción, la Corte Constitucional le dijo no al empadronamiento y hay una ley estatutaria que tiene que ver con el habeas data, en que hay una serie de prohibiciones por encima de las cuales están pasando los gobiernos. Bueno, yo creo que en el espacio de las preguntas podemos ampliar el espacio. Me disculpa pues que lo atropelle con la palabra, pero en aras de la fluidez como del coloquio, vamos a tener un espacio de preguntas. Ya le tenemos unas aquí reservaditas para que logre ampliar un poquito y podamos hacer un poquito más como el debate con el Muchas tiempo. Gracias. Ay, disculpa y muchísimas Tranquila. Gracias por su espacio. Gracias. Damos gracias al profesional Carlos Mario Piedrahita por sus aportes desde el campo del derecho y la contextualización tan maravillosa que nos hizo con respecto a la salud mental en el mismo y en la contingencia actual. Ahora, para terminar con las ponencias el día de hoy, en términos de la salud mental como derecho y el abordaje con respecto a la misma, invitamos a la profesional Mónica Londoño Martínez, magíster en Género, Sociedad y Políticas de la Flaxo, trabajadora social de la Universidad de Antioquia, coordinadora del Centro de Estudios de Género y docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, investigadora además en el grupo Género, Subjetividad y Sociedad de la Universidad de Antioquia, en donde lidera la línea de género y conflicto armado, quien nos brindará algunas anotaciones en el actual contexto de las mujeres ante la pandemia del COVID-19. Bienvenida, profesora. Gracias, Milena, y gracias, Carlos Mario, el anterior compañero, porque pues también de alguna manera me facilitaron muchos elementos de contexto para la presentación que tengo. Entonces, también quiero agradecerles porque, bueno, sé que el tiempo es muy corto, pero en serio que me facilitaron varios elementos de contexto. Quiero que me confirmen cuando voy a compartir la presentación desde acá, ¿cierto, Milena? Sí, profe, lo puede hacer desde ahí. Listo, quiero que me confirmen cuando ya la vean. Ya se ve, profe. Listo. Entonces, hoy quiero hablarles un poco, pero esperen que se está viendo en el formato de diapositiva individual. Ahí ya está bien. Bueno. Bueno, gracias Milena por la presentación, pues realmente eso es la formación que yo tengo y un poco como el campo en el que me desempeño, que es el Centro de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, pero bueno, yo soy otras cosas, eso es solamente mi formación y mi cargo. Yo soy una mujer, una madre, una hermana, fluctúo entre compañera, amante y muchas cosas más. Eso es como lo que soy una mujer que se reconoce como feminista, por el trabajo entonces a la luz de los derechos de las mujeres, pero también de la humanidad en general y con algunas especificaciones en las poblaciones. Yo soy egresada de Trabajo Social de Oriente y me alegra mucho, mucho que ustedes me hayan invitado a este espacio y creo que esta es la manera también en que puedo retribuir como lo que recibí en mi formación desde el pregrado en la seccional. Voy a contarles entonces un poco sobre el título que es algunas anotaciones en el actual contexto de las mujeres ante la pandemia del COVID-19. Voy a empezar como por esta cita: la violencia contra las mujeres es un problema de salud mundial de proporciones epidémicas. Eso lo expone, esa cita o esa afirmación está expuesta desde la Organización Mundial de la Salud por Margaret Chan en la presentación del informe de estimaciones mundiales y regionales de violencia contra las mujeres desde el 2013. Eso se reconoce desde mucho más atrás, pero se da un poco fuerza en este periodo de tiempo. Es decir, que entonces esas anotaciones sobre el contexto de las mujeres que realmente se direccionan sobre la violencia contra las mujeres, la violencia de género que se está visualizando hoy ante la pandemia del COVID-19 no es un asunto que sea nuevo.
si bien hemos visto que hay, digamos que una visibilización diferente, no mayor, visibilización diferente sobre las violencias, esto no quiere decir que ocurre solo en época de COVID, solo que hay unas particularidades entonces en este confinamiento. Bueno, es importante conocer que para analizar la violencia de género se deben considerar entre algunos asuntos, porque voy a dar como un resumen de consideraciones sobre el tema. Uno es que esto se trata de un problema histórico, como les venía contando, no es un asunto nuevo, y si bien como es un problema, una problemática histórica, se presenta en diversas esferas de la sociedad. Lo que pasa es que no hay un reconocimiento abierto ni de la problemática ni de la magnitud de la problemática. Y vemos también que hay un desinterés de un sistema político y de un sistema económico-político por el reconocimiento abierto entonces de los efectos que tiene la problemática en sí. Se trata entonces la violencia de género de conductas propias determinadas en contextos, no de un problema meramente social, que se expresa entonces de manera diferente, pero esas maneras son atendiendo entonces a distintas circunstancias contextuales, a ideas construidas sobre los mitos y sobre los estereotipos que envuelven la misma problemática, que son los que sustentan, es decir, cuando estamos hablando de una cultura patriarcal o cuando estamos hablando de una cultura que entonces está facilitando un dominio de relaciones de poder en donde las mujeres, pero también otras poblaciones, en el caso de las mujeres mal llamadas minoría, se ven como ese otro que, al cual se le otorga un lugar de minoría y por tanto de alguna manera como, ¿cómo lo dijera? Voy a buscar un sinónimo. Una población con menor valor, una población con menor derecho, etcétera. Hay unas controversias entonces sobre las problemáticas que atañen a las mujeres, en este caso las violencias de género y las violencias en contra de las mujeres. Y es que si bien no solo en la pandemia, sino históricamente, la violencia de género ha sido presentada como una violencia interpersonal, lo que desestima entonces que la existencia de la misma y por ello se ha justificado entonces que las violencias en contra de las mujeres, en este caso, dentro de las violencias de género, hacen parte como del ambiente íntimo y privado, entonces por tanto se justificaba que el Estado, las políticas y las normas no iban a introducirse al interior de la familia, al interior de lo privado, porque era algo que se resolvía por la misma familia. Se comprende entonces en la mayoría de los casos desde el resultado, es decir, desde las mismas lesiones físicas, psíquicas o en caso extremo y en caso ya fatal, la muerte. En este caso, entonces, ese resultado es casi como el que determinaría la existencia de la violencia y no se ven entonces, no se evalúan, no se estudian, no se estiman en la mayoría de los casos y no se muestran resultados de estadísticos o evaluaciones que hagan un registro de otras manifestaciones de las violencias antes de llegar entonces a estos efectos. Las violencias, entonces, históricamente han tenido un abordaje tradicional que considera la violencia, que la considera como violencia doméstica o violencia, perdón, familiar. Por tanto, entonces, ese argumento también desestima como la magnitud de la problemática. No se consideran, o en pocos casos, se considera diferencias entre las distintas violencias. Entonces, allí es muy común que para poder identificar una violencia en contra de las mujeres se identifique a partir de la violencia física y no de la amalgama que hay entre diferentes tipos de violencia, la psicológica, la económica, además pues de la física, entre otras. Es importante saber que este punto de que pocas veces se examina el origen de la violencia, las motivaciones de la cual parte esa violencia y los objetivos que pretende alcanzarse con ella, no solamente se ha dado en épocas distintas a estas, que es una época especial de confinamiento que connota unas condiciones diferenciadas en las relaciones que tenemos al interior de las familias y de las comunidades. Por tanto, entonces, se creía que al principio como que no, pues son las mismas violencias que se han presentado a lo largo del tiempo, pero no se examina como la condición de exacerbancia de la misma violencia que previo se
se estaba dando o de algunos indicios que habían previamente que facilitaron las condiciones de violencia en contra de las mujeres a partir del confinamiento. La violencia en este caso de género se diferencia de otras violencias que condicionan la forma en que se presenta y la respuesta ante ella por un componente estructural de la misma, por el objetivo y el control y el aislamiento que ello conlleva. Es decir, que en este sentido es cuando coloquialmente decimos, pero no comprendemos porque en este caso una mujer que lleva 4, 3, 5 años en un círculo de violencia continúa allí. Y entonces, ¿por qué no toma la decisión si evidentemente ve que está sufriendo, sufre su familia, sufren sus hijos, sus hijas, y continúa en ese ciclo? Cuando tendríamos que estar evaluando entonces algunos elementos estructurales de esa violencia y también la forma en que se manifiesta ese círculo de control y de manipulación que conlleva a que se perpetúe y a que en el tiempo se siga entonces estableciendo esa violencia como algo, como si no tuviera, digamos, un límite o como si no tuviera una forma de abordarlo. En este sentido, pues las violencias siempre han existido en contra de las mujeres, se han hecho grandes esfuerzos por identificar las estadísticas que demuestren, porque pareciese que a pesar de que es una problemática cotidiana que todos los días todas las personas, podría asegurar yo, tienen relación con un evento, con una situación, con un recuerdo de violencia de género y de violencia en contra de las mujeres, pareciera entonces que tuviéramos que justificar, como lo dice Marcela Lagarde, en términos de que nosotras las mujeres en este caso y muchas de las poblaciones que han sido segregadas, que han sido discriminadas, tienen sus derechos están establecidos en la norma, pero pareciera que para poder identificar que tenemos derechos siempre tuviéramos que estar recordándole a los otros, miren, es que es un derecho el que me están vulnerando, sabiendo que ya hay unas ganancias frente a eso que se han logrado gracias a los movimientos sociales, en este caso a los movimientos feministas, entre otras. Algunos datos aquí como a nivel general refieren desde la Organización Mundial de la Salud que la prevalencia mundial de la violencia de género en las relaciones de pareja es del 30%, un porcentaje bien alto solo en las relaciones de pareja y solo teniendo en cuenta que estos son los casos que se denuncian y por tanto tienen un registro. En la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE se registra entonces que el 20% de las mujeres mayores de 18 años sufren violencia física en el contexto de la relación de pareja y 43% violencia psicológica, además de un 7% violencia sexual ejercida por sus parejas o exparejas. Eso teniendo en cuenta que hay otras violencias que también se solapan o quedan allí y que no se visibilizan o no se denuncian. En este caso, un informe también para las Naciones Unidas resalta que cada año 50.000 mujeres son asesinadas en el contexto de violencia de género y de las relaciones familiares. Y en España, por ejemplo, un estudio del 2011 mostraba cómo el número de mujeres maltratadas anualmente era más o menos un aproximado de 593.038 de la media anual en homicidios, según los datos oficiales recogidos en las estadísticas del Ministerio de Igualdad, que era superior a 60. En este sentido, vemos entonces que hasta las estadísticas nos van mostrando que no es una problemática menor, que no es algo como tan mínimo como para no prestarle la atención necesaria. En época del confinamiento del COVID-19, digamos que si bien se han manifestado las mismas violencias que tradicionalmente se han dado hacia las mujeres, hay algunos asuntos que se agudizan o que se identifican con mayor relevancia. Por ejemplo, existen todas las condiciones idóneas para que los elementos de violencia de género se potencien. En este caso, por ejemplo, las mujeres estarían aisladas y cuando hablo de mujeres no solamente estoy hablando de las relaciones de pareja y estoy hablando de mujeres adultas, estoy hablando de mujeres jóvenes y de mujeres niñas. Y eso que solo estoy hablando de mujeres porque ahorita les voy a hacer la anotación de qué otras violencias de género se estiman dentro de esa categoría que por el tiempo pues no alcanzamos a trabajarlas. Hay un aumento sustancial del control por medio de la clausura formal en el hogar. En este sentido, entonces, hasta la víctima comparte mucho más tiempo con su agresor, en este caso, la mujer que está siendo maltratada. Se generan entonces condiciones donde se facilita la impunidad porque aún hay un aumento en las barreras para que las mujeres puedan salir de ese círculo de violencia, recrear un contexto que facilite el uso cualquiera de
formas de prevención, de atención, de denuncia, pero también hay unos condicionantes que hasta en el mínimo estímulo de un conflicto dentro de las relaciones familiares se activa entonces la posibilidad de violencia. Se limita entonces la posibilidad de un vínculo con redes de apoyo, por tanto este confinamiento entonces hace que para las mujeres sea un poco más difícil estar rodeadas de su familia, tener un vínculo más cercano en sus relaciones de pares con otras mujeres, acudir a la institucionalidad o a las instituciones pertinentes para hacer una denuncia, etcétera, porque estar allí permanentemente con su agresor pues hace que sea un poco más complejo. Y además la violencia se extiende a otros integrantes de la familia, por tanto, esos elementos de estrés y de confinamiento van haciendo, digamos que una receta perfecta para que entonces la violencia que supongamos se ejercía solamente contra ellas en un tiempo previo al confinamiento, pues agudice entonces a otros miembros de la familia, en este caso niños, niñas o menores, pero también adultos mayores. Es importante también reconocer que la violencia de género bajo esta etapa de confinamiento debe trabajar una secuencia. Es decir, para nuestras organizaciones, nuestras instituciones, es muy importante conocer que durante el confinamiento hay un aumento de todas las formas de violencia, físicas, psicológicas y sexuales. Por tanto, entonces deben crearse mecanismos no solamente para la identificación y la denuncia, sino también para la prevención de asuntos que están allí confluyendo y que facilitan entonces ese tipo de violencias. Tras el confinamiento, entonces debe centrarse una valoración del riesgo de letalidad, pero también el incremento debido a la percepción de pérdida de control que tiene en este caso el agresor, quien es el mismo compañero al interior del hogar en la mayoría de los casos. Pero tendríamos que estar pensando posterior, supuestamente a esta etapa de confinamiento, qué seguimiento y qué evaluación vamos a hacer de acuerdo al avance de las políticas y de la determinación del post-COVID-19. ¿Por qué? Si bien entonces hoy hay un subregistro muy alto sobre la situación que estamos viviendo las mujeres a raíz de estas violencias, tendríamos que estar pensando entonces qué va a suceder cuando supuestamente lleguemos a una etapa de más normalización de la situación, aunque estamos aparentemente llegando a ello. ¿Qué va a suceder con esos casos? ¿Qué va a suceder con esas familias? ¿Qué va a suceder con esas relaciones de pareja? ¿Qué va a suceder con esas poblaciones? ¿Qué va a suceder con esas comunidades? ¿Cómo se va a seguir trabajando la naturalización de unas relaciones basadas en la violencia? Es muy importante conocer que a nivel departamental hay unos grandes avances entonces frente a la denuncia, porque cuando se empiezan a prender las alertas sobre como el aumento de los casos, no solamente por denuncia de la misma mujer, sino de las mismas comunidades que empiezan a hablar sobre las situaciones, digamos que esas alarmas hacen que se extiendan algunas medidas especiales que previas ya existían, pero unas medidas especiales en este caso que puedan entonces como atender la magnitud. Sin embargo, observamos que en unas pequeñas evaluaciones que hacen organizaciones sociales sobre esto, Luz Dari, ¿qué pasó? Ay, que le quedan 3 minutos, profe. Yo le iba Pero a terminar la idea. Ay, pucha, bueno. Existe entonces la línea 123 en Medellín y existen las líneas 155 y 122 en Antioquia. Aquí hay un enlace sobre el observatorio de las violencias que existen. Hay unas cifras específicas sobre el aumento de la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales a raíz de la pandemia y los presuntos feminicidios solo en Medellín, porque no hay todavía una cifra, una estadística exacta dentro de Antioquia. Hay dos correos electrónicos donde se están sugiriendo que las mujeres que sean víctimas entonces de violencia y no queden satisfechas con la atención que reciben en las líneas, pues puedan llamar para hacer entonces una atención más puntual a las necesidades que se están dando. Creo que para redondear un poco hay que saber entonces que el confinamiento, por tanto, se ha producido en un contexto caracterizado por un aumento de esa violencia de género, que ha continuado durante ese periodo, que
según se deduce de los primeros datos que se han trascendido y que es habitual en situaciones similares como las que acompañan desastres y catástrofes, porque ya tenemos evidencia de estudios como este de Lorente, entre otros, que después de una catástrofe, después de un desastre, esas situaciones, esos índices de violencia en contra de las mujeres tienden a aumentarse por esas condiciones que facilitan entonces el aislamiento y el confinamiento de las personas. Les decía desde un principio que aquí solamente estoy hablando del caso de las mujeres. Hoy, por ejemplo, Estamos Listas, que es el único movimiento político en nuestro país que se reconoce como un movimiento político feminista, está haciendo toda una campaña hacia la declaración política de la crisis humanitaria por la emergencia de la violencia contra las mujeres en el país. Esto es muy importante para identificar que existe la problemática y que también es una problemática bien aguda. Pero aquí, por ejemplo, no alcanzamos a tratar la crisis también que hay de la violencia en contra de las poblaciones, en contra de las personas, por ejemplo, trans y de toda la población LGTBI. Es decir, esa crisis que también hemos encontrado en noticias frente a las violencias hacia las trabajadoras sociales, hacia la población trans en pandemia, que se agudiza entonces no solo por las condiciones socioeconómicas y laborales, sino también por las violencias cimentadas en esos estereotipos y en esos juicios de valor que naturalizan entonces las violencias ejercidas en contra de esta población. Es importante entonces que comprendamos que si bien esto es un asunto que los movimientos sociales, los movimientos políticos, el movimiento feminista reclama porque sea identificado entonces como una crisis, como una connotación de crisis humanitaria por las cifras y por el contexto en que se desarrollan, hay muchas cosas que nosotras y nosotres como comunidad podríamos hacer para de alguna manera colaborar, no en la desestructuración de la violencia, pero sí en el tratamiento, en la prevención, en la denuncia, etcétera, entre otros asuntos que podríamos hacer. Y por último, les recuerdo que la violencia en contra de las mujeres y la violencia de género es un asunto de sociedad que traspasa todas las instituciones, incluidas las instituciones académicas universitarias, incluida nuestra universidad, y por ello entonces es relevante no solamente el conocimiento de cómo identificar ese tipo de violencias, sino el tratamiento y las acciones. Y de alguna manera se me fue el sinónimo, Luz Dari, me hiciste sentir presionada. Ay, qué pena, profe. De alguna manera, tranquila, de alguna manera el aporte público que tienen nuestros organismos institucionales por el reconocimiento de la problemática, pero también por el trabajo en la prevención y en la atención de la misma, que me refiero a la voluntad política. Listo, Luz Dari, lo hice así, bueno. así. Ay, profe. Comprenderá que es como el manejo del sí. tiempo para que podamos dar paso como a las preguntas y a la posibilidad pues de conversar un poco acá que esté resto del colegio. Agradecemos mucho a la docente Mónica Londoño por este abordaje de la salud mental desde el contexto de las mujeres en la contingencia actual. Bueno, yo creo que llegamos también a una parte que para nosotros es muy valiosa y que es muy importante, y es esta posibilidad, a partir de los saberes y experiencias compartidos por los invitados a este espacio de diálogo, consideramos que tenemos elementos para reflexionar e inquietarnos acerca del actuar social y político de los profesionales de la salud mental. Por lo tanto, en este momento nos disponemos a realizar la lectura de las preguntas que se hicieron a través del chat. Mile. Sí, hola. Bueno, por aquí tengo unas que van dirigidas a Carlos Mario. Dice, doctor Carlos Mario, ¿cree usted que la clase política que actualmente nos gobierna puede tener una mirada objetiva de las desigualdades sociales en la pospandemia? ¿Para responder de una vez? Sí, ¿O las apuntamos? Por favor. Bueno, yo creo que la clase política mayoritaria que está manejando el país no tiene un interés grande en este. Es posible que en algunas localidades y tal vez seccionalidades
secciones, de departamentos y municipios, haya una mirada distinta. Pero yo creo que de manera general no hay una apuesta por construir igualdad, por construir un Estado mejor, un Estado social, democrático, de derechos, respetuoso de todas las personas y de toda la ciudadanía. Yo no creo que sea así. Las propuestas que se siguen desarrollando van profundizando la aplicación de un modelo neoliberal que precisamente es el que ha ido mostrando que ha fracasado y que no va a satisfacer las necesidades. Hay una bipolaridad. La constitución política, que supuestamente es pues la Carta del Norte, establece de un lado una concepción filosófica del mundo, del actuar en el mundo, de la intervención del Estado y la sociedad, llamémoslo así en las palabras de Carlos Gaviria Díaz, muy humanista, profundamente humanista, pero al revés, lo que se viene haciendo va profundizando las desigualdades, desigualdades que obviamente pues no estaban en la Constitución que a su vez ha ido siendo contrarreformada, ha ido siendo, no son reformas que se han establecido en la Constitución, muy poquitas, después del 91 son contrarreformas que precisamente vuelven sobre aspectos desestructurantes de la posibilidad de mirarnos como seres humanos, básicamente, como iguales, unos, otras, ¿cierto? Todos los que integramos esto, reconociendo las diferencias y las pluralidades que existen entre todos y todas. De manera respetuosa, si se puede ahorita, quisiera 5 minutos para presentar simplemente la enunciación de los derechos y también algunos de los retos que nos genera pues la pospandemia, la supuesta pospandemia. Profe, incluso yo me atrevería a proponerle que lo haga en este momento, ya que por aquí tenemos también otra pregunta que va como en relación con esto que usted nos dice. Y bueno, la pregunta sería, de acuerdo a la actualidad política del país, ¿se podría relacionar con el tratamiento de la pandemia? ¿De qué forma? ¿Y cuáles serían las intenciones de tratar la emergencia de salud de esta manera? Yo creo lo siguiente en ese sentido. Hay una especie de política pública agenciada desde la Organización Mundial de la Salud que obedece al tratamiento de esta pandemia en un momento dado, ¿cierto? Esta pandemia creo yo que fue mal manejada, de alguna manera hace falta investigación, hace falta profundización para establecer y saber qué es lo que pasó. Y cómo se maneja. Entonces, de una manera válida, pero de alguna manera muy rudimentaria, se ha acudido a medidas de índole sanitaria que se han utilizado durante las pandemias y que estuvieron en auge a principios del siglo XX, precisamente con esa etapa higienista, por llamarlo de alguna manera, sanitaria de la medicina en el mundo. Y en ese sentido, pues yo creo que hay otras maneras de tramitarla que tienen que ver con el aseguramiento efectivo del derecho a la salud, con muchas cosas que ya están estudiadas y trabajadas, pero cuyo modelo de tratamiento y atención no se ha incorporado en el país o más bien se ha ido destruyendo, precisamente porque es un modelo basado en los seguros, el aseguramiento en salud, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, en las pólizas que no garantizan ningún derecho. Aún, es cierto, y en relación con una de las exposiciones de los compañeros estos días, el reconocimiento como un derecho fundamental a la salud ya lo había hecho la Corte Constitucional, en principio fijándolo como en conexión con, pero si aplicamos los derechos los criterios o principios aplicables a los derechos humanos, la indivisibilidad, la progresividad, la interdependencia, la universalidad, sin duda era ya un derecho fundamental. No por llamarlo derecho fundamental, en una ley específica, la dirección del país, desde lo legislativo, pero también
el Estado corporativo al que pertenecemos, el Estado corporativo, eso se parece mucho al gobierno corporativo, en que las empresas privadas manejan lo público, es precisamente eso, es el diligenciamiento de sus intereses propios. Entonces, frente a salud, yo creo que hay mucho que hacer y mucho que decir, pero que no puede ser a través del modelo neoliberal. Me meto un poco con lo de los derechos. Yo quería hablar de derecho a la justicia, de los derechos ambientales, que también se vieron comprometidos, pero además de una manera severa, precisamente los derechos de las mujeres, los derechos de los niños y las niñas. Bueno, el derecho a la educación de manera particular era para tratarlo y tramitarlo de una manera amplia. Los derechos de las personas inmigrantes en el tratamiento que se ha dado han sido completamente discriminadas estas personas, las personas con discapacidades, las personas de tercera edad, que bajo la égida de la protección o el cuidado de los ancianos se respetaron de una manera muy grande y bueno, que lo que conocimos como la revolución de las canas vino a modificar un poco todo el asunto de los derechos de las víctimas del conflicto, de las personas en reclusión, de las comunidades étnicas, ¿cierto? De manera general, las poblaciones con mayores vulneraciones de derechos. Y quiero enunciar así rapidito en un minuto como unos retos que yo creo que se nos establecen para la sociedad colombiana, no sé cuánto el Estado, porque el Estado pues se personifica cuando hay un gobierno y bueno, y peor si se pierde como el equilibrio de los poderes, si no hay la división efectiva de los poderes públicos como hoy se viene perdiendo en el país. Me refiero a esto, hay que reconstruir el sistema de salud. Necesitamos un sistema de salud nuevo y distinto, incluyente, integral, universal, que no pase por discriminar entre lo subsidiado y las cotizaciones a las personas, ni por su estrato social y la posibilidad de una privada o no. Y eso es importante, me parece que hay que repensarlo mucho. Era insuficiente primero, pero con la ley 10 y con el sistema de seguridad social del Seguro Social, en que se integraban seguridad social y salud con trabajo, teníamos acceso en lo público. Y yo pues recuerdo mucho que a través de la ley 10, las instituciones de salud como las de Metrosalud siempre lo atendían a uno, siempre lo atendían y bueno, una cantidad era mucho más universal, puede que no llegara a toda la gente desde el punto de vista de la cobertura, pero sí estaba establecido y creo que hay que pensar que sea efectivo para todo el mundo aparte de sus ingresos. Bueno, creo que hay que profundizar en el conocimiento y la investigación de todos los fenómenos sanitarios y sociales relacionados con la pandemia. Hay que reconstruir la capacidad organizativa del personal de salud y de la sociedad en general, vía alcanzar reivindicaciones en torno a los derechos y necesidades más sentidas de la población. Hay que reconstruir la capacidad organizativa de las comunidades y los movimientos reivindicatorios de derechos de manera más particular. Hay que volver sobre el asunto de la confianza en la dignidad humana y cómo vamos teniendo una consideración con el otro, de alguna manera una compasión, pero no una compasión en sentido negativo, sino la estimación del otro como igual a mí, del otro, de la otra. Hay la necesidad de ir pensando con esta idea que salió del establecimiento de una renta básica universal, no pensada como un subsidio ni como mantener a vagos, según expresiones que oímos cada rato, sino como una consideración de la humanidad, de los y las demás. Hay que volver a pensar las economías locales y construirlas, yo creo que a partir de la idea del trabajo como un dignificador humano y también a pensar la soberanía alimentaria. Y que hay que pensar la universalización, de la virtualidad de una manera gratuita para que sea accesible a todas las poblaciones. En las ciudades, si quieren, tenemos más acceso. Hay que garantizárselo a las comunidades étnicas, al campesinado, a las víctimas, a todo el mundo, de tal manera que podamos ir manejando el país y me parece que es parte de lo que tenemos que trabajar. Y yo creo que hay que evidenciar que queda
la falta, el déficit de liderazgos democráticos y respetuosos que hay en el país de los derechos humanos. Muchas gracias, era eso. Muchas Disculpan que gracias, me haya profe. tomado el tiempo así. Muchísimas gracias por profe. sus apreciaciones. Bueno, tenemos a María Isabel que estaba nos pendiente como de saludarla y darle la bienvenida al espacio. Ella nos acompaña desde hace un ratico, pero no alcanzó a llegar a la hora que la llamábamos. María, hola. El micrófono, María. Sí, buenas tardes para todos. Me disculpan, estaba en una reunión de una asesoría con lo del proyecto que tenemos aquí en el Carmen de Iboral con Secretaría de Educación y se me alargó un poquito. Pues primero que todo, me alegra mucho que estemos cerrando pues como este evento con tan buenos ponentes, con una apreciación crítica del estado de la situación y cómo está en este momento pues la salud mental a nivel de nuestro país y en este caso de Antioquia y la región en particular. Yo creo que es fundamental que como psicólogos pues todos estamos llamados también a la psicología y todas las ciencias sociales y humanas están llamadas como a dar respuesta a estos fenómenos y poder generar como una mirada y un pensamiento crítico frente a lo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, me alegra mucho contar con la presencia de todos desde una perspectiva interdisciplinaria. Es que no se trata de que solo podamos pensar lo puntual desde la salud mental, desde cómo intervenimos los psicólogos, porque lo psicológico es todo, ¿cierto? Es lo social, es lo individual, es lo cultural y es todo lo que hemos construido en términos de cómo hablamos de una mejor un buen vivir, una mejor calidad de vida, una mejor condiciones para cada vez mover a un bienestar o a un sentirnos en una situación de bienestar en general. Entonces yo creo que eso es la vida misma es ese continuo entre el estar bien y el estar mal, o el estar saludables o no, ¿cierto? Es el bienestar, pero también los malestares y el sufrimiento hace parte de la vida, que nos decía Andrés nos hablaba del sufrimiento en términos de cómo se concibe lo psicosocial. Entonces es muy importante que tengamos presente pues como esta discusión y para eso estamos y felicitar a las egresadas porque Milena, Luz Dari y todo el grupo de egresados han persistido, ¿cierto? E insistido como en continuar a pesar de que de pronto es difícil la convocatoria, es difícil que hayan estos espacios y que aún en la contingencia podamos tener la posibilidad de encontrarnos y reflexionar. Es una cosa pues como de reconocer y de valorar muchísimo en ellas. Mil gracias a ustedes que estuvieron coordinando muy bien el coloquio. Gracias, Mile, gracias, Dari, gracias a todos, pues, y a todos los ponentes. Mil gracias por estar. Mónica, gracias a ti también, Carlos, Andrés, los ponentes de hoy y los de todos estos días. Gracias, María. Gracias. Muchísimas gracias por estar y por posibilitar también este encuentro. Gracias. Tenemos otra pregunta para Andrés, que tiene que ver con el conflicto y dice, teniendo en cuenta que el conflicto armado ha estado constituido bajo una base constante de ataque a la población, el cual muchas veces se ve oculto por los medios de comunicación del país y que actualmente bajo las dinámicas del gobierno en la emergencia de salud se está reviviendo la confrontación armada de años pasados. ¿Qué se está llevando a cabo por ONGs y gobiernos para prevenir que esa reaparición se mantenga y se asegure la no repetición? Andrés estaba hace un momentico. ¿Será que se le cayó la llamada? Está sin audio. Ay, no lo veo para ponerle el audio. Ya te vamos a solucionar, Andrés, lo del audio. Muy bien, ahora sí, ¿cierto? Sí, señor, perfecto, gracias. Bueno, esa es una pregunta bien especial, porque en realidad pues la pregunta va muy enfocada a las nuevas dinámicas de conflicto, pero casi que podríamos decir que no son nuevas dinámicas, son las dinámicas que siempre han existido. Es decir, aquí el conflicto en realidad nunca se ha ido y nunca ha dejado de aparecer en sus diferentes dinámicas
y formas de expresión en los diferentes contextos del departamento y del país. Hemos visto más bien un recrudecimiento de las diferentes formas y hemos visto también que la situación actual en el marco de la COVID-19, de la pandemia, pues ha hecho más visible algunas expresiones, pero ha sido permanente el tema relacionado con asesinatos a líderes sociales, el tema que hemos visto de los jóvenes en el departamento, el tema que hemos visto de los desplazamientos masivos de las diferentes veredas, sobre todo en zonas que históricamente han tenido dinámicas de conflicto altas, como son las zonas del norte, zonas del Bajo Cauca, zonas del suroeste del departamento de Antioquia, zonas como el Magdalena Medio. ¿Qué se viene haciendo por parte de las organizaciones del Estado? Pues responderé porque es imprudente hacerlo en la generalidad por nuestros alcances, pero como sector salud y conociendo las dinámicas en torno a las garantías de no repetición, pues es poder visibilizar también pues estos fenómenos de conflicto que se han venido presentando en el territorio. Aportar a las garantías de no repetición también hace parte del poder conocer y escuchar de primera mano las expresiones de dolor y de sufrimiento de nuestra población víctima del conflicto armado. Podríamos hablar que las garantías de no repetición cobran sentido en la medida en que el Estado pues también asuma la responsabilidad de que lo que se vivió no se vuelva a vivir, pero también tenemos que reconocer aquí, y lo tenemos que hacer con toda tranquilidad, de que quizás muchas de las acciones perpetuadas en materia de conflicto armado pues también fueron cometidas por miembros del Estado, y eso nos pone también en una encrucijada en muchos momentos para poder entender las dinámicas actuales de un conflicto que no ha dejado de existir, que por el contrario se sigue dinamizando en nuevas formas de expresión, en nuevas manifestaciones, pero que en realidad son las mismas cosas que hemos venido analizando y que hemos venido viendo en los más de 50 años que llevan las diferentes expresiones del conflicto armado. Entonces, pues hay una apuesta de las diferentes organizaciones sociales, plataformas de derechos humanos, pronunciamientos públicos, denuncias frente pues, a estos hechos, las diferentes dinámicas de los hechos victimizantes. Esperamos y confiamos en que en realidad pues esa garantía de no repetición y en realidad también el derecho a la verdad, el derecho a que lo que se vivió no se vuelva a vivir, siga siendo un hiperactivo para que pues, el Estado, como garante de la protección de los derechos humanos, también con las comunidades, pues puedan avanzar en realidad en una promoción adecuada de los derechos humanos y el respeto por el derecho internacional humanitario. Estamos en un momento donde sucumbe la tranquilidad nuevamente en el territorio, por lo tanto, pues es una necesidad que cada uno de nosotros también logre ubicarse pues en este plano de la reflexión de cómo hacemos para promover construcción de paz desde cada uno de nuestro quehacer. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. A ti, Por Elena. aquí tenemos también una pregunta para la profe Mónica. Dice, muchas gracias por su intervención. ¿Qué alternativas cree que se podrían realizar posterior a esta pandemia con las personas víctimas de violencia de género y victimarios? Bueno, más que... ¿me escuchan, Milena? Sí, profe. Listo. Más que trabajarlas en post-pandemia, es identificar que hay cosas que definitivamente tendríamos que hacer. Lo primero, pues hay que trabajar sobre los estereotipos, los prejuicios de género y la naturalización de esas violencias, que eso está basado también en un sistema que actúa como un sistema patriarcal de dominio entonces de unos sobre otros. Eso habría que manejarlo en todas las esferas. En la parte de la educación es muy importante trabajar sobre esa cultura que va naturalizando entonces las violencias. Lo otro es que, bueno, actualmente creo que hay una buena aceptación por una estrategia que por el momento había adelantado un poco más la ciudad de Medellín en nuestro país y son los hogares de acogida. Esos hogares de acogida inicialmente tenían solamente un enfoque de atención para las mujeres y para los hijos e hijas menores de edad, en donde se hacía, digamos, un aislamiento entonces de ellas y de su familia en términos de alejarla del agresor y en ese lapsus de tiempo recibía un acompañamiento psicológico y digamos que un acompañamiento para
un poco su autonomía económica. Eso es muy mínimo frente a como a la magnitud de la problemática que vive una mujer, que cuando se identifica la violencia, pues ese ciclo de violencia viene de mucho más atrás. Entonces, el trabajo para abordar, digamos que no solo las secuelas, sino salir de ese círculo, va a implicar tiempo, va a implicar recursos económicos y va a implicar también, digamos que unas condiciones favorables para hacerlo. Y esas condiciones pues también las determina el mismo sistema económico. Por ejemplo, unas garantías, supongamos en las condiciones laborales, van a facilitar ciertas cosas dentro del proceso o van a limitarlas. Ahí en esos procesos de atención se ha identificado que el trabajo con los agresores es muy importante porque siempre se focaliza el trabajo solo sobre la víctima y en este caso sobre los agresores. Es bien importante identificar cuáles son las causas también que han llevado a este agresor para tener ese tipo de actos en contra de su compañera o en contra también de toda su familia. No siempre se dan como unas situaciones de separación en el caso de las violencias que se dan en el marco de una relación de pareja. Por tanto, trabajar sobre eso pues va de alguna manera a evitar que cuando la mujer vuelva a la convivencia con esta persona, pues no se repita como el mismo ciclo, siempre que ha trabajado pues en el fortalecimiento de algunos asuntos psicológicos, afectivos, de autoestima, de empoderamiento, pero que van a llevar un tiempo. Entonces, trabajar también, en este caso, pues yo no sé si llamarlo con los victimarios, pero sí con el agresor, es bien importante porque hay que desestructurar unas masculinidades patriarcales, unas masculinidades de dominio y de control sobre el otro, que eso pues lleva también como un proceso, porque eso viene desde la misma educación que ha recibido en su casa, el ejemplo, pero también de la misma educación que se ha validado en el mismo sistema en donde se ha relacionado. Entonces, no creería que es post pandemia. Hoy, por ejemplo, podemos hacer muchas cosas. Lo otro es que las campañas para visibilizar que la violencia existe, depende pues de la campaña, porque hay estudios que demuestran que el mensaje en la comunicación a veces facilita o a veces empeora como el desconocimiento, pero además como la subvaloración de la problemática o hacerla de lado porque hostiga de alguna manera ese mensaje. Entonces, es bien importante que esas campañas estén dirigidas no solamente a sensibilizar a las personas, sino también a darles herramientas de qué hacer en estos casos, porque sabemos que hay algunas estrategias que funcionan a nivel comunitario, por ejemplo, no quedarnos callados y calladas. Es increíble que todavía nosotros tengamos situaciones de violencia al lado de la casa, que las escuchemos, que escuchemos el dolor, el grito, la manifestación de auxilio y a veces las personas no hagan nada, sabiendo que hay herramientas también para hacer una denuncia anónima. Y muy importante, que se van a ver agudizadas, digamos, otro tipo de escenarios dentro de la violencia, por ejemplo, el acoso en las redes sociales, las violencias sexuales en las redes sociales, que se han visto, pero que hoy seguramente están mucho más agudizadas por el contacto masivo que están teniendo jóvenes y menores de edad en las redes sociales y la falta de acompañamiento y formación que hay en términos de la relación con lo virtual. Entonces también ahí van a haber muchos efectos sobre estas violencias y sobre este contexto que tendremos que estar trabajando desde ya, pero pues sabemos que las familias en este ritmo y en este corre-corre, pues poco tiempo estamos destinando a la supervisión y acompañamiento de los y las hijas, porque también se está trabajando al mismo tiempo de manera virtual desde la casa o desde el hogar. No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Profe, muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta para Andrés. Dice, en análisis retrospectiva, ¿qué se espera que ocurra con la situación del conflicto armado en el territorio y qué piensa usted respecto a la capacidad del Estado para dar solución a estas situaciones, respecto a su compromiso con la población víctima y de la actuación de los profesionales en tales contextos?
Muy bien, esta pregunta nos la hace John Rojas, la voy a responder en tres partes. En una primera, decirle que como funcionario público y como miembro del Estado, yo confío plenamente en que la situación de conflicto armado en el departamento vaya cesando, que esas situaciones de violencia que se han venido presentando en realidad puedan ser manejadas con tranquilidad, que puedan tener pues un cese casi que total en las diferentes manifestaciones que han venido desbordando al territorio. Confío en que ese tema lo pueda tratar a profundidad la institucionalidad y que se pueda hacer con todo el respeto en la promoción de los derechos humanos y la promoción del derecho internacional humanitario. Tengo esa confianza. Ahora, le voy a responder como funcionario de salud y le voy a responder qué pienso cuando usted me pregunta qué hacer frente al compromiso con la población víctima del conflicto armado. Y es seguir trabajando en una medida como la que representamos nosotros, que es la medida de rehabilitación en el marco de las 5 medidas de reparación integral que contempla la Ley 1448, y es seguir generando escenarios precisamente de recuperación emocional, posibilitando la resignificación del sentido de la vida, posibilitando que en realidad las personas puedan reconstruir sus tejidos sociales y que puedan tener diferentes formas de seguir reconstruyendo, reorganizando las diferentes formas de vida. Eso desde un proceso de acompañamiento psicosocial, desde un acompañamiento permanente, también desde la atención integral en salud, pero desde un enfoque psicosocial, que es una invitación permanente que hemos venido haciendo a los diferentes entes del Estado y a las diferentes organizaciones sociales para que en realidad logremos ver a nuestra población víctima más allá de lo que normalmente la vemos. Ahora, en tercer lugar, ¿qué podemos hacer nosotros frente a la actuación de los profesionales en tales contextos? Y es una invitación que yo no podría dejar de hacerle a John y a los demás compañeros que están en este conversatorio, y es el fortalecimiento de la adquisición del enfoque psicosocial. Si todos nosotros lográramos adquirir el enfoque, pulirnos precisamente en esa otra mirada que permita en realidad entender más allá del daño ocasionado por el hecho victimizante y poder entender que hay otras dinámicas de conflicto, que hay otras formas que también están siendo parte del sufrimiento de las personas en la actualidad, lograremos en realidad que nuestros quehaceres, que nuestras realizaciones profesionales y personales sean mucho más positivas. Eso es lo que esperaría yo de la actuación de los profesionales en los diferentes contextos. Los profesionales de las áreas psicosociales, de las áreas sociales, humanas y de la salud, estamos llamados a hacer una reinvención personal, en realidad para poder enfrentarnos frente a las diferentes dinámicas del conflicto, pero no solo frente pues, a las situaciones propias de cada una de las expresiones de la violencia, sino también frente al entendimiento de la situación propia de cada una de las personas que se están acercando a nosotros. Yo creería, John, que si logramos en realidad cada uno creerse el cuento desde lo personal, desde lo profesional, sería un aporte muy grande a las garantías de no repetición y a que en esa perspectiva de lo que esperamos que ocurra con la situación de estas dinámicas del conflicto armado, que como les decía ahora, en realidad nunca se han ido, siempre han estado, lo que pasa es que están manifestando nuevamente, pues en realidad también logremos nosotros desde nuestro quehacer permitir que en realidad las personas puedan resignificar, puedan adquirir y fortalecer sus procesos de resignificación del sentido de la vida y puedan avanzar. Es un llamado muy especial que hago al sector, a los compañeros que acuden a este coloquio, para que en realidad logremos posicionarnos en una mirada distinta, mucho más analítica, una mirada mucho más reflexiva que en realidad permita, en el entendimiento de esta población que es muy específica, pues poderla ver mucho más allá de el mero título o el mero rótulo que le hemos colocado de ser una víctima del conflicto armado, y verlo también como un resistente, una persona con resiliencia, con unas capacidades amplísimas que han permitido que aún, a pesar del dolor y el sufrimiento, aún estén aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Ahora, de manera muy cordial, queremos invitar a los ponentes que participaron durante el coloquio y que se encuentran en este momento para que en un minuto brinden una conclusión en torno a las reflexiones que se generaron en el espacio. Les pedimos que por favor activen sus cámaras, sus micrófonos para que puedan hacer esta conclusión. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar. Disculpen. Listo, profe, está bien. Mentira, no debería pedir disculpas, voy a empezar. Bueno, quiero decir que
creo que este contexto de COVID, de confinamiento y de todo lo que ha implicado a nivel mundial, contrario a un discurso también de fatalismo y de identificar como todos los asuntos negativos que conlleva, que hay que reconocer que los conlleva, también hay que pensar que nos humaniza de una manera distinta, que nos sensibiliza frente a ciertas cosas. Puede ser que no a todo el mundo de una manera igual y en el mismo sentido, pero también nos ha posibilitado por lo menos ver desde otro ángulo, relacionarnos de otras formas. Este es un ejemplo de ello. En términos de la seccional, creo que nos da apertura también a poder, por ejemplo, en este tipo de eventos, masificar algunas conversaciones o algunos encuentros que no siempre se podían dar por el mismo afán, el distanciamiento en términos de lo que se tiene en el territorio. Entonces creo que esas alternativas nos facilitan un espacio para la reflexión, para el intercambio. En el caso del tema que yo les exponía, creo que es un punto a favor el que las redes sociales y el intercambio virtual hoy se observe desde otra manera, aunque sé que también hay limitaciones en el tiempo de conexión y la saturación de actividades, pero nos ha facilitado llegar a otras personas, conectarnos con otras comunidades, reflexionar asuntos que eran todavía como muy locales o muy cerrados. Entonces, yo veo como asuntos positivos en ese sentido. Hay muchas cosas negativas que hay que resaltar en términos de los efectos que está teniendo, pero quiero quedarme un poco como con el potencial que tiene, el que nos humanicemos de otra manera, el que veamos las cosas desde otra perspectiva y el que tengamos puntos de encuentro como estos. Muchas gracias, profe Mónica. Bueno, ¿quién quiere seguir? Bueno, yo quiero agradecer a la universidad. En primer lugar, manifestar mi sentimiento de gratitud infinita por este espacio tan especial académico de discusión y de reflexión en torno a los diferentes temas que nos han congregado en estos 3 días. Gracias por ese entusiasmo y por el dinamismo que le han colocado a estos espacios. En realidad me uno a lo que vienen escribiendo en el chat, de que se sigan haciendo este tipo de ejercicios. En realidad nos enriquecen mucho a nosotros como egresados, nos enriquecen a todos como comunidad universitaria y en realidad nos permite también refrescarnos en tantas cosas que vamos viviendo cada uno en nuestro quehacer profesional y laboral. En segundo lugar, yo también quiero unirme a lo que la profe Mónica venía diciéndonos, y es que yo esperaría que en realidad este ejercicio académico y esta situación actual que estamos viviendo nos permita volver a la esencia y que nos permita, más allá de las situaciones gubernamentales, estatales, que todos enfrentamos, que todos analizamos y vemos, en realidad que cada uno logre colocarse en una posición reflexiva frente a esto que nos apareció y a esto que nos tocó enfrentar. Y que en realidad logremos volver a la esencia pensándonos en la lógica de que quizás en lo que muchos tenían contemplada su vida, en lo que muchos tenían sus consideraciones específicas de desarrollo personal y laboral, pues en realidad no lo eran. Que en realidad esto nos pone en una situación de pensarnos cuál es el verdadero foco y cuál es la esencia a la cual cada uno de nosotros se tiene que sentir evocado. Y mi invitación no puede ser mucho menos, más que humana, porque pues, el ejercicio que yo hago es de dignificación del proceso de reparación a la población víctima del conflicto armado y mi llamado es a la humanización de los diferentes procesos. Pero en realidad no podremos humanizar los procesos si no nos humanizamos a nosotros mismos. Y quisiera de que este ejercicio académico nos dejara a nosotros también en el corazón esa pequeña invitación, y es aprovechar este espacio que hemos vivido durante este año y que seguiremos viviendo por algún tiempo, precisamente para preguntarnos, pues en realidad, cuál es nuestro proyecto de vida, cuál es nuestro propósito en el ejercicio profesional, quienes están en el camino de la formación, quienes hacemos parte del mundo laboral posterior a la universidad,
quienes todos los días nos seguimos preguntando por nuestro quehacer, en realidad podamos volver a esa esencia, a esa primer pregunta que nos hacíamos del por qué estudiar una carrera que tenga un servicio a nuestra comunidad. Yo creo que ese es un plano bien especial que nos deja este coloquio frente a un tema tan específico como la salud mental. Empecemos por nosotros mismos, empecemos en realidad por darnos la posibilidad y el regalo de enrutarnos, si hay que enrutarnos, de reflexionarnos si hay que reflexionarnos, de replantearnos si tenemos que replantearnos y darnos esas posibilidades también de volver a encontrarnos con lo que en algún momento hicimos y quizás no pudimos desarrollar, o con lo que tenemos pendiente por hacer, o por lo que en muchas ocasiones nunca pudimos hacer. Y esa es una invitación humana que yo quisiera dejarles con base a este ejercicio académico. Volvamos, estimados amigos, a la esencia, a lo que realmente nos moviliza a nosotros como profesionales de las áreas sociales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Andrés por esas propuestas. Ahora invitamos, puede ser María Isabel, Carlos Mario. Yo quiero intervenir de una vez, que no sea que me caiga esto, se me apague. Bueno, yo quiero en primer lugar valorar el evento y en ese sentido todo el trabajo interdisciplinar que se generó en él. Y me parece que esto contribuye precisamente a ir estableciendo, a ir conformando, a ir trabajando por una mejor sociedad, y es parte de la contribución que desde la academia podemos generar todos y todas. Además, creo que es tiempo de repensarnos entre nos de una manera pues muy introspectiva, pero también en el tipo de relaciones que desarrollamos con las demás personas. Y frente a las circunstancias que estamos viviendo, que con el evento nos invitan a hacerlo. En ese sentido, pues valorar lo que hicimos y agradecerle a todos los organizadores, organizadoras y a las personas participantes, bien como ponentes o bien como asistentes, su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por sus aportes. Ahora invitamos entonces a la profe María Isabel para que también nos brinde una conclusión acerca de este espacio y de los saberes y experiencias compartidos. Bueno, no, pues yo pienso en la sesión de hoy aporta esa agradecerle a Mónica, pues profe, mil gracias por la asistencia. Yo creo que estos espacios, al ser iniciativa de egresados, Andrés, Carlos Mario, creo que hay que continuarlos y que no sea solo una iniciativa de psicología, sino de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, que tengamos los egresados de trabajo social, pues que eso es una cosa interesante y un aporte muy significativo, que tanto en las propuestas de prácticas como de académicas podamos tener lugares para que ellos reflexionen y piensen también, no solo ahora en lo virtual, sino también en la presencialidad. Tenemos espacios, pues, y hemos compartido varios proyectos, pues, como juntas, Mónica, y con la facultad en las regiones, ¿cierto? Entonces yo creo que estos espacios lo que abren son muchas más preguntas, muchas más posibilidades, ser muy críticos en formas de solucionar el tema de, pues, de aportar, como es que creo que es el compromiso social de la universidad también, poder brindarle al medio y al contexto unas formas de hacer, unas formas de pensar, unas formas de continuar que sean diferentes y que vayan en, pues, que aporten al desarrollo regional en lo que pensamos desde aquí, ¿cierto? Desde la regionalización, pero también al desarrollo del país y en esta situación. Creo que estos son los espacios que nos permiten como un respiro, como continuar sintiéndonos parte de y que estamos haciendo un trabajo de aporte al proceso que vive hoy todo el país y en general pues la región. Entonces agradecerles a ustedes, a las egresadas y que continuemos. Es una invitación, Andrés, también por la presencia, por el acompañamiento. Un egresado estrella nuestro, ¿cierto? Ya sabemos que tenemos muchos egresados y que son así como Mónica, Andrés es otro egresado de Oriente y creo que he sido muy afortunada de seguir este proceso y darme cuenta que hay estudiantes y egresados nuestros con un trabajo tan interesante en la región y creo que eso hay que mostrarlo y hay que valorarlo pues significativamente.
poder ser referente y poder seguir acompañando estos procesos me hace sentir muy satisfecha y agradecerles pues ante todo a Luz Daria, a Milena y a todos los ponentes por asistir y a los estudiantes y egresados que hay hoy aquí también. Gracias. Mile y Muchas Tutari. gracias, María. Muchas gracias, María, por esas palabras. Yo creo que también somos muchos los afortunados de contar con María Isabel como coordinadora en este espacio de psicología y pues que nos ha guiado a muchos. Yo ya Gracias, Mile y Tutari. somos Bueno, muchos los que hemos contado con esa fortuna. Bueno, esperamos también que durante las diferentes sesiones se haya generado esa inquietud y reflexión acerca de las realidades que atraviesan el tema de la salud mental como derecho y a su vez se promuevan iniciativas y acciones para el abordaje de la intervención en los diferentes contextos. Este ha sido pues como uno de los llamados o de los intereses también a partir de este espacio de diálogo. Damos las gracias a los ponentes, a los asistentes, así como a todos aquellos que hicieron posible este espacio de diálogo en el cual la salud mental fue la protagonista. Igualmente, a quienes han dejado sus apreciaciones con respecto al coloquio. Los invitamos además a seguir generando palabra con respecto al tema y participando de los diferentes espacios de diálogo en torno a los saberes y experiencias de los profesionales en próximas ocasiones. Habíamos invitado a mi jefe, doctor Juan Carlos Alarcón Pérez, para hacer el cierre del espacio. No sé si pudo entrar, no he logrado, sí, jefe, si está por aquí. de pronto, Mile, no sé si está. No, no Pues se yo, ve. ¿Qué les dice? jefe, por aquí está. Sí, Sí, por aquí está. Entonces, bienvenido, doctor. Juan Carlos. Muchísimas gracias. No sé si me escuchan y me ven bien. Yo la verdad tengo unos problemas con esta conexión, pero espero que me escuchen. Alcancé a escuchar ahora algunas cosas de María Isabel y también de algún profesor que estaba terminando. Pero bueno, yo he escuchado algunas cosas sobre este espacio y sobre este diálogo que ustedes han tenido, en el que compartieron no solamente los saberes, sino las experiencias que han tenido en la manera como se está abordando, cómo se debe abordar y sobre todo cómo se deben hacer un especial trabajo en algunos aspectos encaminados a generar políticas y a construir estrategias que ayuden al cuidado de la salud mental. A ustedes, todo el equipo de extensión, de bienestar, psicoorientadoras y a todos los profesores y ponentes que nos acompañaron y a todos los asistentes, pues muchísimas gracias. Sabemos que este es un tema muy actual, de mucho interés particularmente para nuestra región y sé que ustedes en este simposio también pudieron analizar y reflexionar acerca de diferentes situaciones sociales, políticas y económicas asociadas a estos asuntos relacionados con la salud mental. Muchísimas gracias a todos por la participación, a quienes organizaron y por supuesto que la bandera de la institución y de todos los egresados de los cuales he escuchado que hay muchos en este coloquio, pues por supuesto que es del interés y la bandera nuestra de seguir trabajando en estos temas y sobre todo contribuir a algunas estrategias que nos ayuden también a reconstruir un poco todo este panorama que ahora está afectado adicionalmente por esta pandemia, pero que muy seguramente también hacia adelante estará muy seguramente organizado de una manera diferente, de tal manera que todos podamos contribuir a este asunto de salud mental. Muchísimas gracias por la participación de quienes lo hicieron. Sé que tuvimos ponentes de la gobernación, de los municipios, no solamente desde el punto de vista de equipo administrativo, sino inclusive de algunos concejales. Muchísimas gracias también a Psicología y a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Y yo creo que, como ustedes lo decían ahora, hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer y la intención nuestra, por supuesto que será acompañar todos estos procesos y generar propuestas que en últimas estos retos y este panorama que lograron esbozar, pues se puedan convertir también en oportunidades y realidades de intervención
para nuestra institución y por supuesto para todos ustedes en beneficio de la comunidad. Muchísimas gracias, Milena, muchísimas gracias a todos y bueno, un abrazo muy grande desde la institución a ustedes egresados, participantes y la mejor resto de tarde para todos. Gracias, director. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Dari, gracias. Buenas tardes, que estén muy bien. Chao, Mil. Feliz tarde, muchas hasta gracias. luego. Gracias.